Muy buenos días, apreciados docentes. Para el equipo de tutores del municipio de Facatativá es un placer contar con ustedes en este espacio de formación que será complementario a los acompañamientos situados que realizaremos en planeación y retroalimentación de las guías de aprendizaje. Para el día de hoy nos convoca un encuentro en el que vamos a trabajar sobre gestión de ambientes de aprendizaje emergentes y el diseño de guías de aprendizaje en el marco de la evaluación formativa. Esto está articulando el trabajo que viene enfocado desde el PTA con algunas intencionalidades que tiene la Secretaría de Educación, y por eso nuestro eje para la discusión va a estar centrado en el diseño de las guías de aprendizaje. Nuestros objetivos para el día de hoy son los siguientes. En primer lugar, y como objetivo macro, queremos resignificar la idea de gestión de aula hacia la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes, que son aquellos a los que nos estamos enfrentando hoy en día. Para ello vamos a trabajar sobre 3 objetivos específicos. El primero es el reconocimiento sobre la gestión de algunos elementos, como lo son el currículo, los recursos, el tiempo y el espacio. El segundo, reconocer la guía de aprendizaje como un instrumento que nos sirve para mediar el uso de los recursos en la educación remota. Y en último lugar, identificar algunos elementos de la evaluación formativa que se pueden involucrar en las guías de aprendizaje y dentro del proceso de enseñanza y el de aprendizaje. Para ello iniciemos con unas preguntas como actividad de exploración. El primero es sobre las guías. ¿Será que nuestras guías pedagógicas, nuestras guías de aprendizaje, nuestros talleres, nuestras actividades, tareas, como las estemos llamando en este momento, han sufrido cambios? ¿Qué cambios han sufrido y por qué han cambiado desde que empezó esta contingencia? Esa es nuestra primera actividad de exploración, aunada a la actividad que ya ustedes debieron haber desarrollado en el módulo, que está denominada como cuestionario de entrada. Si no lo hemos realizado, les pedimos que en este momento pasemos a hacer esa actividad antes de continuar. Si ya lo hicimos, continuemos. Entonces, después de haber desarrollado el cuestionario de entrada, pasamos a nuestra parte de estructuración. En la estructuración vamos a trabajar, en primer lugar, la resignificación de lo que es la práctica pedagógica. Pues en este momento nos enfrentamos a un cambio del momento en el que estamos viviendo, que nos hizo pasar de un aula a una gestión de ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje que ya no se da en un salón de clase con los compañeros, con el profesor, sino que se da de acuerdo a las condiciones que cada uno tiene en sus hogares. ¿Y por qué hablar entonces de gestión de espacios o de ambientes de aprendizaje? Porque ya la unidad de tiempo, la unidad de medida y la unidad de acción no son las mismas. Ya no estamos todos al mismo tiempo realizando las mismas actividades de aprendizaje, sino que cada familia, cada estudiante y cada realidad que tenemos al interior que teníamos al interior de nuestras aulas, ahora aprende en la medida que los tiempos y los recursos se lo permiten. Por ello, tenemos estudiantes que aprenden cuando llegan sus padres o ingresan a plataforma solamente en algunos momentos, o los recursos no les permiten el acceso a los medios virtuales, entonces trabajan con las guías de aprendizaje. Tenemos infinidad de situaciones que nos hacen que el proceso de enseñanza haya cambiado bastante. Por ello es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la configuración de ese nuevo escenario en el que actores, recursos y herramientas se deben conjugar para lograr que el aprendizaje se dé en momentos y espacios diferentes, y en algunas ocasiones con el acompañamiento de las familias. Es por ello que desde el Ministerio tenemos una postura en la que se debe continuar con la gestión de algunos elementos que permitan ese aprendizaje en un ambiente distinto. Para ello vamos a abordar la gestión del currículo, de las personas, de los recursos y del tiempo. En primer lugar, hablemos de la gestión del currículo. Aquí es muy importante hacer una corta reflexión sobre qué cambio es el más drástico de la educación presencial a la educación remota. Podríamos decir que aquel cambio más drástico es que ya no nos preocupamos tanto por el proceso de enseñanza. Claro, tenemos que mirar cuáles herramientas usamos para lograr la enseñanza y el aprendizaje, pero ya no existe esa relación de dependencia en la que el estudiante llega al salón para ver qué va a aprender. Ahora está en un ambiente un poco distinto, en el que la autonomía, la autoevaluación y el autoaprendizaje han cobrado un papel totalmente relevante e inclinan la balanza hacia una visión del aprendizaje mucho más fuerte
que sobre la enseñanza. Esto nos lleva a pensar en qué es lo que deben aprender los estudiantes y por tanto cuestionar las progresiones de aprendizaje que teníamos contempladas en los planes de área. De este modo tendríamos que mirar cómo redefinimos esos aprendizajes para ponerlos en diálogo con las competencias socioemocionales, las competencias laborales, las competencias ciudadanas y sobre todo que podamos incluir a la familia dentro de este proceso. Estas, digamos, 3-4 elementos nos llevan a una cuestión mucho más grande y es la que ustedes han estado pensando todos estos días. ¿Será que todos los aprendizajes que estaban contemplados en mi plan de estudios, todas las competencias, todos los contenidos, los pueden desarrollar los estudiantes de forma remota sin que yo esté ahí? ¿O hay algún aprendizaje que los estudiantes definitivamente no pueden lograr sin estar el profesor presente? Preguntas interesantes y que tienen mucha tela por cortar. No las podemos abordar en este momento, pero seguramente han estado mediando y seguirán mediando todos los aprendizajes que estamos proponiendo para los estudiantes. Aquí viene una cuestión bien importante. ¿Qué será lo que deben continuar aprendiendo los estudiantes en este momento? Entonces, ¿vamos a continuar con aprendizajes formales de contenido? O, como lo mencionábamos anteriormente, esa nueva visión del aprendizaje nos lleva a cuestionarnos sobre nuevas formas de interacción, de aprendizaje. Podríamos pensar que es mucho más importante en este momento que los estudiantes tengan actividades de aprendizaje que los lleven a cuestionarse sobre sus actividades diarias, sobre su relación con el medio, que les permitan comprender la importancia de la ciencia, el sentido común y la disciplina social. Por ejemplo, que puedan usar sus competencias en ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y muchas otras áreas para poder interpretar, por ejemplo, cómo es que la curva de contagios de Colombia se puede comparar con la de los otros países, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, si la información que nos están presentando es cierta, y habilidades que les permitan comprender y tener una postura crítica sobre la situación que actualmente vivimos. El segundo aspecto tiene que ver con la gestión de las personas. Aquí recobra una importancia fundamental el lenguaje y su función mediadora, porque es que si bien en las aulas el lenguaje cumple su función mediadora, es un lenguaje que puede ser corregido, que puede ser aclarado, mientras que en una guía de aprendizaje o en la educación remota, de todas las formas asincrónicas que podamos imaginarnos, cobra una especial relevancia el lenguaje, que las instrucciones sean claras, que no solo para el estudiante, sino para su familia, que no se presten a diversas interpretaciones, porque si no seguramente vamos a tener aprendizajes que no son los que esperábamos. Igual tendremos aprendizajes. Afortunadamente el aprendizaje se da tanto de lo que se debe hacer como de lo que no se debe hacer. Y tener esas instrucciones claras seguramente nos va a permitir que los estudiantes sigan motivados, que estén ahí conectados con nosotros. Y muy importante que podamos tener claro que para cualquier concepto el estudiante requiere múltiples recursos, así como trabajamos en las aulas. No es suficiente con que le presente la definición de un concepto, sino que debe estar la definición, debe haber mapas conceptuales, mapas comparativos, ideogramas, esquemas, texto impreso, infografía. Ustedes de eso pueden, digamos que tienen más conocimiento frente a las herramientas de cada una de sus áreas. Pero recordemos que esa multiplicidad de recursos y de representaciones es la que permite que la probabilidad de aprendizaje aumente. Aquí vemos en el esquema que entre el estudiante y el docente en la educación remota, también en la educación presencial existe una mediación que está dada por los recursos o materiales didácticos que proponemos. Pero cualquier recurso o material se queda desvirtuado si no hay un diálogo didáctico que es propuesto por el docente, retroalimentado por el estudiante, tanto en lo sincrónico como en lo asincrónico. De este modo vamos a entrar en materia y vamos a empezar a mirar cómo es que la gestión de los recursos permite incluir el diálogo didáctico mediado, incluir la gestión que se hizo sobre el currículo y sobre todo empezar a incluir al estudiante en el proceso de aprendizaje. Recursos tenemos muchos y en este momento donde
cada día estamos buscando cómo llegarle a los estudiantes. Seguramente hemos encontrado recursos que no teníamos idea que existían, otros que ya conocíamos pero que le hemos encontrado nuevas utilidades, como el audio, el video, el internet, el hardware, el software, las guías, los libros, en fin. Ustedes en su labor diaria han encontrado cómo irle llegando a los estudiantes con muchísimos recursos. Entonces tenemos recursos de audio, de video, recursos impresos, recursos de hardware, de software, que nos permiten trabajar tanto de forma sincrónica como asincrónica, que es lo que han venido desarrollando cada uno en sus prácticas de aula. En esta diapositiva podemos ver dos diferencias o dos diferentes escenarios. Uno en el que los estudiantes tienen acceso virtual y otro en el que no, o tienen el acceso a los recursos que les permiten acceder a la virtualidad. En ambos casos, seguramente tenemos que desarrollar algún tipo de material que guíe las actuaciones o los desarrollos o todas las acciones que realiza el estudiante para lograr su aprendizaje. Entonces, aquí es donde cobra gran importancia el uso de las guías. Unas guías que permitan al estudiante continuar con su proceso de aprendizaje. Entonces aquí vamos a encontrar un listado de materiales que por sí solos seguramente no logran el aprendizaje que esperaríamos de acuerdo a la progresión de aprendizajes que tenemos definida, pero que nos ayudan muchísimo. Tenemos el material de retos para gigantes, la televisión educativa, la radio educativa, todas las estrategias que han venido desarrollando cada uno de ustedes y los textos de la biblioteca escolar y los textos del programa Todos Aprender. Entonces tenemos muchos recursos que hemos venido usando. Ahora vamos a entrar en la parte práctica. En esta parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir encontrando algunas orientaciones para el desarrollo de las guías de aprendizaje. Esas orientaciones, lo ideal es que incluyamos aquello que veamos que nos sirve para lograr esos procesos de aprendizaje autónomo y lo vayamos articulando con el componente pedagógico de cada institución educativa. Si bien hay algunos elementos que son comunes a la propuesta que ha venido desarrollando el programa Todos Aprender, habría que mirar cómo se ha ido conjugando esta propuesta con los elementos de cada uno de los colegios y de este modo no entrar en choque o en contravía, sino que sea una propuesta complementaria. Entonces, todo esto que vamos a empezar a reflexionar, la idea es que con su tutor, en cada uno de los acompañamientos se vayan como dejando la constancia, se vayan escribiendo todas esas reflexiones que hacemos para enriquecer nuestras guías de aprendizaje. En primer lugar, entonces se hace necesario diferenciar dos elementos, el plan de aula y la guía de aprendizaje. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque a veces consideramos que la guía del estudiante es nuestro mismo plan de aula. Espero que no sea la realidad de muchos de nosotros, pero en muchas secretarías de educación está ocurriendo esta dualidad. Entonces, por un lado tenemos nuestro plan de aula, que es toda la organización curricular plasmada en unos instrumentos que cada uno de los colegios tiene. Cada colegio lo ha ajustado, pero entonces permite evidenciar cómo en el aula se desarrollan los objetivos fijados en los planes de área, en el plan de estudios y por ende en el PEI. Y en él se detalla la naturaleza de las tareas que realizan los estudiantes. Por su parte, la guía de aprendizaje es un recurso mucho menor que sistematiza las mediaciones o intervenciones que hacemos nosotros para orientar el proceso de desarrollo de los estudiantes. Podríamos pensar que la guía es un recurso del plan de aula, pero nunca pensar que las dos son el mismo elemento. De este modo, aquí podemos encontrar una definición de lo que es una guía de aprendizaje, que la vamos a profundizar más adelante, pero aquí nos interesan dos elementos. Es que la guía debe mediar el uso de los recursos, pero también es la gestora de las interacciones entre los docentes y los estudiantes. Entonces, si el estudiante recibe la guía de aprendizaje, esa guía debe establecer algún tipo de interacción entre él y el docente. ¿Y quién es el mediador? El recurso o los recursos didácticos que propone el docente. De este modo, la guía de aprendizaje tiene tres características generales. La primera
es que es un instrumento que permite mantener los procesos de comunicación a través de una conversación didáctica guiada. Conversación que posibilita el aprendizaje y además incentiva el interés por seguir aprendiendo. El segundo es que es un facilitador de la comprensión. ¿Cómo así? Pues es un documento o un instrumento que organiza el aprendizaje. Permite que el estudiante interactúe con los materiales educativos y además lo hace a través de el desarrollo de unas consignas que van por escrito. Y en último lugar, es importante atender que esa guía de aprendizaje debe tener una actitud conversacional con el estudiante. A veces aquí hablando uno siente como que le está dando vida a la guía. Esa es la idea, que el estudiante se sienta acompañado, que el lenguaje en el que está escrito la guía le permita mantener su proceso de evaluación, de autoevaluación, de autoaprendizaje y además le permita ir a su nivel, a su ritmo de aprendizaje. ¿Complejo hacer estas guías? Sí, suena bastante complejo, pero es gratificante tener el resultado final de una guía como la que se propone acá, pues se da uno cuenta que se pueden hacer documentos muy interesantes que le permitan al estudiante mantenerse enganchado con su proceso de aprendizaje. De este modo, entonces vamos a pasar aquí a la parte de las guías de aprendizaje. Aquí entonces les vamos a presentar dos infografías. La primera de ellas pretende orientar sobre algunos aspectos a tener en cuenta en la elaboración de guías de aprendizaje y la segunda nos va a hablar de algunos elementos de la evaluación formativa dentro de las mismas guías de aprendizaje. Todos los documentos que se usaron como soporte para el desarrollo de estas infografías van a estar en el repositorio de documentos del curso. Entonces comencemos con los aspectos generales a tener en cuenta para el desarrollo de una guía de aprendizaje. El primero es unos datos de identificación generales que identifiquen al colegio, al estudiante, la asignatura, el docente, pero sobre todo que sea claro en cuanto a los objetivos de aprendizaje a lograr con la guía. Objetivos que durante el transcurso de la guía se van a ir clarificando para el estudiante en un lenguaje menos técnico. El segundo apartado, que es el de introducción, presenta los diferentes recursos que se van a utilizar en el desarrollo de la guía. Eso quiere decir que si el estudiante requiere de material reciclado, semillas, lápices, colores, libro de texto, todos esos elementos se deben mencionar aquí al inicio de la guía y algunas recomendaciones para su uso. Importante que las recomendaciones para el uso estén bastante explícitas, particularmente en los colegios que han adquirido materiales para esta contingencia. Los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 responden al esquema de clase que ya se viene trabajando en algunas instituciones educativas o a un esquema general de clase que va a estar plasmado ahora en una guía de aprendizaje. El momento número 3 es el de exploración, en el que el estudiante se va a responder la pregunta ¿qué voy a aprender? Este apartado requiere tres aspectos fundamentales. Es la motivación del estudiante hacia un nuevo aprendizaje, pero una motivación que se hace ¿cómo? Reconociendo que él reconozca sus saberes previos, pero además reconozca la importancia y necesidad de dicho aprendizaje. Hasta este momento, cabe preguntarnos, ¿nuestras guías están realizando este momento de exploración? ¿Están permitiéndole al estudiante identificar qué sabe y qué debería saber para trabajar sobre la guía? Preguntas que debemos llevar ahí presentes para el desarrollo del curso. El momento número 4 es el momento de estructuración. En este momento se pretende responder a lo que estoy aprendiendo. En este momento se presenta todo el conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para lograr el objetivo de aprendizaje. Eso quiere decir que es el grueso de la clase en el que se presentan las explicaciones, las definiciones, los mapas conceptuales, las relaciones entre los elementos y se recomienda que tenga un gran número de representaciones y recursos adicionales con los que el estudiante pueda interactuar. Por ejemplo, mapas conceptuales, ideogramas, cápsulas educativas, dependiendo de las condiciones de cada uno de los estudiantes, como ya lo habíamos mencionado. Entonces esta parte es como la parte de enseñanza explícita en la que se da a conocer ese conocimiento que se quiere trabajar o las habilidades o competencias que se quieren desarrollar. El apartado número 5, que es el apartado de práctica, es en el que el estudiante practica lo que aprendió en el momento de estructuración.
En este momento de práctica, entonces, debe haber un conjunto de tareas que le permitan al estudiante consolidar los conocimientos y habilidades, pero además identificar los grados de complejidad que ha ido consolidando, saber hasta dónde ha llegado y qué le hace falta por saber, y que si es necesario, vuelva a ser otro momento de estructuración que le permita profundizar y desarrollar las nuevas actividades de práctica. Estos momentos iniciales son los momentos en los que el estudiante construye las habilidades o competencias, conocimientos que necesita para lograr desarrollar la actividad de transferencia. En la actividad o momento de transferencia, el docente debe plantear con claridad al estudiante cuáles son esas tareas que tiene que entregarle, cuáles son los entregables producto de la guía. Y de este modo el estudiante pueda generar un producto que le permita al docente evaluar sus desempeños, recoger las evidencias de aprendizaje, identificar los obstáculos didácticos y valorar la guía de aprendizaje. Entonces acá tendríamos como una parte de cierre inicial, pero nos falta una segunda parte, en la que el estudiante valore qué fue lo que aprendió. Podría sonar como un proceso de autoevaluación, pero va mucho más allá, ya que el proceso de autoevaluación, como vamos a ver en la infografía de evaluación formativa, el proceso de autoevaluación se desarrolla a lo largo de la guía, no solamente en un momento específico. Y esta última parte de valoración responde más al seguimiento del proceso metacognitivo que va desarrollando el estudiante, que puede identificar qué aprendió, pero además cómo lo aprendió, qué le permitió aprender, cuáles son las bondades de la guía o de los recursos adicionales que el profesor propuso que le permitieron aprender y cómo podría seguir consolidando y mejorando su proceso de aprendizaje. Entonces, estos 7 aspectos son los de el contenido, de la profundidad que debe tener la guía en términos metodológicos, pero además aquí en el cuadro de la derecha, en el ideograma de la derecha, podemos encontrar algunas recomendaciones en cuanto a la forma de la guía. Entonces debe tener claridad en sus tiempos tanto del docente como del estudiante, que le permitan al estudiante organizarse para poder responder a los aprendizajes, pero también que comprenda que el docente tiene unos tiempos de dedicación para ellos. También deben estar claras las fechas de recepción y retroalimentación. Entonces eso frente a la parte izquierda del cuadro. La parte derecha ya hablamos más del diseño. Entonces hay varios elementos ahí importantes. Por ejemplo, que tenga una ortografía adecuada, que tenga un diseño y unos espacios que le permitan al estudiante ver un documento agradable. Y un aspecto bien importante, que también digamos que va de la mano con la propuesta de Secretaría de Educación, es que las fuentes de donde son tomados los recursos permitan identificar al estudiante cuáles son diseñados por el docente, cuáles fueron retomados, y que el estudiante vaya siendo consciente de su responsabilidad con los derechos de autor, para que vea que siempre hay que referenciar lo que se toma de otros lugares y sobre todo para que nos permita tener un diseño de guía mucho más agradable para el estudiante. Y la última recomendación, y no por última menos importante, me parece bastante importante. Al principio no me parecía muy importante ni relevante, pero ya haciendo el desarrollo de los ejercicios de hacer las guías, me di cuenta que el uso de la segunda persona para la escritura de la guía de verdad puede hacer que el estudiante se sienta más acompañado dentro de su proceso de aprendizaje. Seguramente al inicio para el estudiante no habrá mucha diferencia entre la lectura de un texto u otro, pero con el tiempo irá sintiendo esa compañía del docente dentro del proceso de aprendizaje. Claro está que debe ser adecuado a la edad y al nivel del estudiante. Eso respecto a la primera infografía en la que hablamos sobre los aspectos generales. Ahora vamos un poco más de profundidad con esta segunda infografía en la que hablamos de cómo podría ser una posible ruta de seguimiento al aprendizaje. Y vean que no se llama evaluación de la guía, se llama seguimiento al aprendizaje, porque lo que pretendemos es responder esta pregunta. ¿Será que estamos evaluando el aprendizaje o estamos evaluando para el aprendizaje? Uno de los documentos que van a encontrar en el repositorio está titulado de la misma manera, es de Tiburcio Moreno, del 2018, y allí realiza unas reflexiones bien interesantes frente a las diferencias entre los tipos de evaluación y sobre todo en cómo cambia de paradigma cuando evaluamos el aprendizaje o para el aprendizaje.
Aquí un mensaje inicial para todos nosotros, y es que recordemos que el proceso de autoevaluación y el autoaprendizaje se han convertido en elementos claves en este proceso de formación remota, porque nuestros estudiantes muchas veces están solos, y si no están solos, están acompañados por personas que no son expertos en las asignaturas. Entonces el autoaprendizaje aquí se vuelve clave. Y dentro de ese proceso de aprendizaje, la pregunta se debe convertir en nuestro elemento principal de retroalimentación. Entonces no es la pregunta que el estudiante le va a hacer cuando se vuelve a encontrar con el profesor, o la pregunta que el estudiante o que el docente le hace cuando retroalimenta. Claro, también hacen parte de las preguntas como ejercicio de retroalimentación, pero aquí nos referimos a todas las preguntas que se van desarrollando a lo largo de la guía y permiten que el estudiante vaya comprendiendo qué es lo que está aprendiendo y qué le falta por aprender. Y finalmente, dentro de los mensajes, recordar que en este momento padres y cuidadores se convirtieron en nuestros aliados para que se consoliden esos procesos de aprendizaje de muchas maneras, pero también acompañando el proceso desde los hogares. Entonces aquí vamos a encontrar para cada una de las fases de la clase mencionadas en el documento anterior, tenemos unas recomendaciones frente a las preguntas que se pueden realizar. Recomendaciones generales, pero también algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo podría ser una pregunta para exploración, unas recomendaciones de cómo podrían ser las preguntas de estructuración. Veamos, por ejemplo, en práctica. En práctica, la recomendación es que las preguntas que se realicen en ese momento tengan diferentes grados de complejidad. Preguntas y ejercicios o tareas tengan diferentes grados de complejidad y le permitan al estudiante ir verificando si resolvió de forma correcta las tareas de práctica. Y además deben haber preguntas que le permitan ir retroalimentando su propio proceso y le den pistas de cómo resolver las tareas. Si nos damos cuenta aquí, el estudiante con esas preguntas debe ir realizando su proceso de autoevaluación e identificar qué es lo que le falta por aprender. Así, para cada una de las partes para cada uno de los momentos de la guía, hay unas recomendaciones frente al tipo de pregunta. Este último de evaluación se corresponde con el momento de valoración, que está en la infografía número 1, y es donde se debe guiar a los estudiantes al proceso metacognitivo, con preguntas como ¿qué fue lo que más te causó dificultad? Con tus palabras escribe lo que aprendiste. Pueden ser preguntas que involucren a la familia, como cuéntale a tu familia qué fue lo que aprendiste, qué fue lo que más se te dificultó. No necesariamente deben ser entregables para el profesor. En su momento lo pueden ser, pero es más del proceso de metacognición que ellos van desarrollando. Entonces esa es nuestra segunda guía, nuestra segunda infografía para el proceso de evaluación formativa. Les recordamos que todos los documentos están dentro del curso, aquí los pueden descargar y están a disposición de todos ustedes. Vamos con la actividad de transferencia. En la actividad de transferencia, entonces vamos a mirar qué fue lo que aprendimos y con qué producto lo vamos a hacer. Entonces, cada uno de ustedes con la asesoría de su tutor va a hacer el ejercicio de consolidar una guía de aprendizaje en la que se reflejen algunos o todos los elementos que hemos tratado hasta aquí. La idea, como siempre, es que no sea un trabajo adicional, es que propongamos la guía para que de verdad llegue a los estudiantes, que producto de este curso tengamos una guía enriquecida en la que los estudiantes potencien su proceso de autoaprendizaje y nosotros como docentes establezcamos unas líneas que nos permitan guiar el aprendizaje en la educación remota. Entonces recuerden que la fecha para entregar este trabajo es el 10 de junio y se debe cargar en el módulo de acompañamiento situado. Ahí hay un ejemplo, podemos tener los ejemplos, podemos tener la silueta, tenemos los documentos del conocimiento didáctico y la idea es que también incluyamos lo trabajado tanto en los módulos de lenguaje, matemáticas y educación inicial de acuerdo a la especialidad que cada uno de ustedes tenga. Entonces, esto también lo pueden consultar en el módulo y ahí pueden tener la información necesaria para realizarlo. En la última parte vamos a hacer la valoración y el cierre de esta sesión. Para ello tengo dos conclusiones acá.
pues están en 5, pero básicamente son 2. Y es que esta nueva mirada que debemos tener sobre el aprendizaje nos lleva a tener una atención especial frente al contexto, que cada institución aquí en el municipio ha sido bastante juiciosa y rigurosa con esos elementos contextuales que le permiten a los niños estar dentro del proceso de aprendizaje. Incluso a veces la atención de los docentes los ha llevado a estar muy pendientes, muy preocupados, incluso atendiendo en horarios que no nos corresponden, pero digamos que todo eso es la atención especial al contexto que nos ha permitido estar en contacto con las familias. Y toda esta nueva visión del aprendizaje que requerimos en este momento debe estar mediada por un cierto elemento sistematizador que nos permita validar si lo que estamos haciendo es funcional y genera aprendizajes. Y la otra conclusión es frente a las altas expectativas. Aquí es bien importante que nos centremos en tener confianza en que nuestros estudiantes siguen aprendiendo, que los materiales que nosotros diseñamos son de muy buena calidad y les han permitido a los estudiantes seguir su proceso de aprendizaje. Seguramente hemos escuchado en algunos momentos que el proceso de aprendizaje se tiene que retomar cuando los estudiantes vuelvan. Pero confiemos que los estudiantes siguen aprendiendo, que los materiales diseñados les van a permitir consolidar los aprendizajes que se venían trabajando y otros nuevos, muchos otros. Si tenemos esa visión del aprendizaje, seguramente tendremos muy buenos resultados y estudiantes con unos aprendizajes y unas habilidades distintas cuando vuelvan al aula de clase. Y una última reflexión para terminar, y es que en este momento todos ustedes son un pilar de esperanza para las familias, para los niños y para permitirles sentirse acompañados. Seguramente en ocasiones queremos desistir, los padres quieren desistir, pero la escuela es un lugar donde confluyen muchas expectativas de los niños y de los padres de familia. Esta emergencia nos ha convocado a buscar nuevos recursos, a reinventarnos, a poder lograr que los estudiantes se mantengan enganchados con el proceso educativo. Entonces, lo importante es que cuando volvamos a la normalidad, que esperemos que no sea la misma normalidad en la que veníamos, seamos otros con multiplicidad de recursos, multiplicidad de estrategias. Otros que confían en que los estudiantes han aprendido y que siguen aprendiendo y que aprenderán muchísimo más a partir de toda la experiencia que hemos ido adquiriendo en estos días. Les agradezco mucho por su tiempo y les recuerdo que en el módulo también van a encontrar un cuestionario de salida y valoración de la sesión en el que pueden dejar, primero unas respuestas a las preguntas, a ver cómo evolucionamos desde el cuestionario de entrada, pero también algunas apreciaciones de la sesión de trabajo. Les agradezco mucho su participación y recuerden que el equipo de tutores de la Secretaría de Educación está a disposición y esperamos poderles colaborar en todos los procesos de aprendizaje y sobre todo que sigamos aprendiendo, porque de esto se trata este programa, de que todos aprendamos. Muchas gracias.